Mi nombre es Nancy Janet Navarro Méndez y voy a hablarles sobre ruptura prematura de membranas. Esta es la ruptura de las membranas ovulares con salida de líquido amniótico transvaginal que se presenta en su mayoría de veces antes del inicio de trabajo de parto. Existen dos categorías generales en la ruptura prematura de membranas. La primera es a término, que ocurre después de las 37 semanas de gestación, y la segura pretérmino antes de las 37 semanas de gestación. A su vez, esta se clasifica por prematura, que se produce antes de que inicie el trabajo de parto, precoz, que acontece durante el periodo de dilatación, tempestiva, que se produce en el periodo de expulsión, y tardía, que se produce posterior al parto. Fisiopatología. Las membranas delimitan la cavidad amniótica entrando en íntimo contacto a partir de la semana 15 o 16 del desarrollo embrionario. Estas membranas se encuentran estructuradas por diversos tipos de células que cumplen diversas funciones. Entre las funciones de las membranas se encuentra la preservación de la temperatura, la protección de traumatismos fetales, la recepción de señales hormonales tanto de la madre como del feto, la síntesis y secreción de moléculas, el metabolismo del líquido, entre algunos otros. A través de un estudio microscópico de las membranas ovulares se definió una zona morfológica que se caracteriza por el engrosamiento de la capa compacta fibroblástica, esponjosa y reticular, en el cual se refleja una desorganización de colágeno en la que se observa edema y depósito de material fibrinoide con un adelgazamiento de la capa trofoblástica y decidua. Y bueno, se determinó que en esta zona ocurre un fenómeno de apoptosis, que es la muerte celular, y que esta activa diversos mecanismos morfológicos que favorecen a una ruptura prematura a nivel cervical antes del inicio de trabajo de parto. Para esto es importante señalar que la ruptura prematura de membranas es un fenómeno multifactorial. La ruptura prematura de membranas ocurre del 3 al 18% de las gestaciones. Del 80 al 90% son a término y el 90% de las veces el parto sucede las 24 horas después. Es muy infrecuente que se presente una ruptura prematura de membranas pretérmino, pero cuando ocurren, estas son responsables del 10% de las muertes perinatales. El periodo de latencia es un intervalo entre la ruptura de las prematura de membranas y el inicio de trabajo de parto. Se necesita un intervalo mínimo de 1 hora para que se cumpla con la definición. Y la ruptura prolongada de membranas es cuando el periodo de latencia de la ruptura supera las 24 horas. La mayoría de las veces la ruptura prematura de membranas no tiene ningún síntoma más que un chorro repentino de líquido que sale por la vagina, aunque puede aparecer fiebre, flujo vaginal, dolor abdominal y taquicardias fetales. Las causas son diversas, pero muchas están relacionadas entre sí, entre las cuales se encuentran debilidad de membranas, técnicas invasivas e infecciones ascendentes del tracto urogenital. Y las infecciones constituyen un factor primordial en las causas o en las consecuencias de la ruptura prematura de membranas. Los factores de riesgo se encuentran los conductuales, las infecciones del tracto reproductivo materno, complicaciones obstétricas, antecedentes de rupturas de membrana o de algún parto prematuro o alguna cirugía cervicouterina. Incluso que se haya presentado alguna patología en placenta o cordón y que el sexo fetal sea masculino.
Para tener un diagnóstico seguro, se recomienda realizar una historia clínica a la paciente y realizar algunos estudios auxiliares. El primero de ellos es la prueba de nitracina, en el cual se realiza para medir el pH vaginal con una tira reactiva de nitracina que se coloca al fondo del saco vaginal. La siguiente es la prueba de la meta, en la cual se toma una muestra del saco vaginal y se coloca en un portaobjetos y se flamea del lado contrario. La siguiente es la cristalografía, en la cual se toma una muestra del fondo del saco y se extiende en un portaobjetos para ver si ésta se cristaliza o no. La siguiente es la especuloscopía, en la cual es un examen vaginal en la que se utilizan maniobras de Valsalva para visualizar la salida de líquido amniótico. Y la prueba diagnóstica más común, que es una ecografía, esta es utilizada para poder visualizar la disminución del líquido amniótico. El manejo inicial en todas las rupturas prematuras de membrana, pues primero sería confirmar la correcta datación de la gestación, seguida por la exploración física, y seguido por realizar test no estresantes y ante la sospecha clínica de alguna patología como coriamniosis o amniocentesis, se debe finalizar la gestación. Y el manejo durante el ingreso de la ruptura prematura, pues primeramente sería el reposo, después administrar heparina de bajo peso molecular y realizar hemogramas, PCR y seguimiento en las 24 horas del ingreso. Es importante señalar que para una finalización de la gestación se recomienda que sea durante la semana 34. Y algunas mujeres pueden llevar control domiciliario de la ruptura prematura de membrana, pero deben presentar algunos criterios como son no dinámica uterina, longitud cervical mayor a 25, una hila mayor a 5, cultivos endocervicales, vaginales y urocultivos negativos y no alteraciones analíticas. Aunque se deberá llevar un control semanal que incluirá la toma de constantes, análisis sanguíneos y control ecográfico. Para el tratamiento farmacológico se utiliza principalmente amoxicilina, eritromicina, ampicilina, clindamicina y gentamicina. Esto es una terapia antibiótica combinada que ayuda a prevenir o tratar infecciones intrauterinas, mejorando el pronóstico neonatal. La segunda opción sería la betametasona y la dexametasona. Estas ayudan a reducir el riesgo de infección materna y neonatal. Y como último se usan los uteroinhibidores, que ayudan a retrasar el nacimiento de 2 a 7 días para que haya una maduración completa pulmonar. Diagnóstico NANDA. Riesgo de la alteración de la diada materno-fetal. Resultados NOC. Estado materno preparto. Indicadores: cefalea, dolor abdominal, temperatura corporal, frecuencia cardíaca apical, leucorrea y dolor epigástrico. Indicadores NIC. Cuidados prenatales. Actividades: monitorizar los tonos cardíacos fetales,
medir la altura del fondo uterino y comparar con la edad gestacional, monitorizar los movimientos fetales y monitorizar la presencia fetal. Revisar los cambios con la paciente observados en el crecimiento y estatus del feto, instruir a la paciente sobre los signos de peligro, ayudar a la paciente a prepararse para el trabajo de parto y la expulsión, introducir a la paciente sobre las pruebas de laboratorio rutinarias y las pruebas que no son rutinarias y revisar los resultados de las pruebas con la paciente. Resultados NOC. Estado fetal prenatal. Indicadores. Hallazgos en el líquido amniótico. Doppler del flujo umbilical. Patrón del movimiento fetal. Resultados de la ecografía fetal. Frecuencia cardíaca y variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Intervenciones NIC. Cuidados del embarazo de alto riesgo. Actividades. Instruir a la paciente sobre técnicas de automonitorización. Escribir guías sobre signos y síntomas que requieran la atención inmediata. Informar sobre desviaciones que sean parte de la normalidad en el estado tanto materno como fetal. Determinar el conocimiento de la paciente de los factores de riesgos. Revisar el historial obstétrico. Explicar los riesgos fetales. Realizar pruebas para evaluar el estado fetal. Ayudar con los procedimientos de terapia fetal. Interpretar las explicaciones médicas de los resultados y las pruebas. Establecer un plan de seguimiento clínico. Diagnóstico NANDA. Riesgo de infección. Resultados NOC. Control de riesgo. Indicadores. Participa en la detección sistémica de problemas de salud. Reconoce los cambios en el estado general de salud. Identifica los factores de riesgo. Desarrolla estrategias de control de riesgo efectivas. Participa en la detección sistemática según los riesgos identificados. Busca información actual sobre riesgos para la salud. Intervenciones NIC. Vigilancia. Actividades. Determinar los riesgos de salud para la paciente. Preguntar a la paciente sobre la percepción de su estado de salud. Seleccionar los índices adecuados del paciente para la vigilancia continua. Determinar la presencia de elementos de alerta. Establecer la frecuencia de recogida e interpretación de datos. Activar el equipo de respuesta inmediata si está indicado ante alguna presencia de elemento de alerta. Facilitar la recopilación de pruebas diagnósticas. Implicar a la familia y al paciente en las actividades de monitorización. Interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas. Preguntar al paciente sobre sus signos, síntomas o problemas recientes. Diagnóstico NANDA. Riesgo de lesión. Resultados NOC. Estado inmune. Indicadores. Infecciones recurrentes. Estado genitourinario. Detección de infecciones actuales. Recuento absoluto de leucocitos. Recuento diferencial de leucocitos y valores de complemento. Intervenciones NIC. Protección contra las infecciones. Actividades. Observar signos y síntomas de infección sistémica y localizada. Vigilar el recuento absoluto de granulocitos, leucocitos y fórmula leucocitaria. Obtener muestras para cultivos si son necesarias. Utilizar los antibióticos con sensatez. Mantener la asepsia para el paciente. Aplicar técnicas de aislamiento si es necesario. Fomentar el descanso. Observar si hay cambios en el nivel de vitalidad o malestar. Administrar un agente de inmunización si es adecuado y enseñar al paciente a tomar los antibióticos tal como se le han prescrito.